Pero vos sabés que no sé qué pasa. Ah, bien. Entonces aquí tenemos... Bueno, parece que se equivocaron del link. Bueno, acá ya tenemos todo. No sé qué pasó con el link, pero tienen que ver porque es muy parecido el link. Bueno. Ahí están sumándose ya, gracias a Dios mío, porque si no, ya tenemos bastantes. Vamos a esperar un poquitito más. Bueno, si hay alguna pregunta al respecto, ya vamos más de 60, así que se ve que alguien picó mal el link y se fueron a otra sala. Pero si esto sigue así, voy a usar el Meet. Si no hay más de 100 hoy, uso el Meet. ¿O qué más? Como que no se arman varias salas a la vez y no sé por qué se arman salas. Bien, ¿alguna pregunta de la clase anterior? ¿Están viendo ya el PowerPoint? Sí, profe, se ve bien. Sí, se ve, profe. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante. Este tema, mira, tenemos 62, bueno, siguen aumentando. Este es un tema que tienen que dominarlo muy bien, que es momento. Así que, bueno, ya pasaron unos minutos, pensaba hacerle unas preguntas, pero supongo que habrán visto momentos de una fuerza, momento estático, en física. ¿Vieron momento estático en física de una fuerza? Sí, hemos visto. Bueno, entonces vamos a la primera parte de esto. Bueno, momento de una fuerza. Y fíjense, aquí está una frase que hace recordar a Arquímedes que denme un punto de apoyo y mover el mundo. Y eso es por la palanca. O sea, tiene que ver con el momento. Pero yo voy a hacer un breve repaso y además voy a hacer una introducción. Quiero que vean esto para que aprecien hasta dónde puede llegar la materia. La materia puede abordar incluso lo que es la parte de bioingeniería, estudiando el cuerpo humano y estudiando la estabilidad del cuerpo humano. Aquí tienen distintas partes del cuerpo, en especial el brazo y la columna, en la cual yo puedo hacer cálculos y verificar algunas cuestiones, y esto se lo hace mucho por el tema de prótesis. Eso viene en el... Estudiando su estabilidad. Bueno, entonces, vamos a hacer un repaso de fuerzas concurrentes, de un sistema de fuerzas concurrentes. Y aquí tenemos un ejemplo, una barra prismática AB de peso Q. La barra pesa Q. La longitud de la barra es L y está sostenida en un extremo B por una cuerda CB de longitud A. O sea, la cuerda entre B y C tiene una longitud A, que se apoya en una pared lisa que está aquí. Supongo que están viendo el puntero, ¿no? ¿Ven el puntero mío?
¿El mouse? Sí, sí se ve. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Entonces, tenemos la cuerda, tenemos la barra, tenemos el punto donde apoya, y esto es una pared lisa, por lo tanto aquí en A no hay rozamiento. Eso es importante porque nosotros más adelante vamos a ver rozamiento. Entonces, hallar la posición de la barra definida por la distancia X, o sea, me tienen que decir cuánto vale X para cual resulte posible el equilibrio. Ustedes fíjense que si yo lo pongo un poquitito más arriba, muy posiblemente la barra se deslice hacia arriba, y si la pongo un poco más abajo, la barra va a terminar cayéndose. ¿Tiene alguien alguna idea de cómo se hace el equilibrio de este cuerpo, de este sistema? Alguien que me diga algo. Que el momento se mantenga cero, digamos. No, no hablamos de momento, estamos hablando de una posición. ¿Qué es lo que tendría que empezar a ver? Por ejemplo, Puede ser la tensión de la cuerda bien. en el punto B y la reacción de la pared en el punto A. Bueno, tenemos dos fuerzas que acabas de describir. Una es la tensión de la cuerda, le podemos decir, darle un nombre, y después la reacción en A. Entonces, corto la cuerda y pongo eso que acaba de decir el alumno, que bueno, no me voy a poner a ver quién es. Fíjense que yo he puesto todos los vectores con acción y reacción, ¿no? En la parte del punto C tiene la acción y reacción, y en la parte que queda en el cuerpo, que es toda esta parte, también tengo que equilibrarla. Y aquí, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? T, Q y A. Y ahora, ¿qué idea puedo tener yo para estudiar el equilibrio de este sistema? ¿Alguien me da alguna idea? ¿Cuántas fuerzas tengo? ¿No habría que hacer la sumatoria de fuerza igual a 0? O sea, Podría ser, pero vos fijate qué es lo que me piden. Me piden una distancia X, esta. O sea, yo acá ya les dije, en la materia esta puedo agarrar y abordar el problema por 3, 5, 10 caminos distintos, pero llegar al resultado que me están pidiendo es como decirte, yo te encargo, hago esto, y vengo y te digo, bueno, señor alumno, necesito, o señor ingeniero, pues ya vas a ser ingeniero, necesito que me plantees esto y necesito saber dónde puedo colocar el punto A para que el sistema se mantenga en equilibrio. Así que yo tengo que decirle, bueno, la distancia X es tal. ¿Cuántas fuerzas tengo? En realidad, si ustedes se ponen a ver, tenemos esta parte, pues ya la puedo sacar. Me olvido de lo que hay en el punto C. Tengo T, tengo A y tengo Q. Son 3 fuerzas. Y entonces, nosotros hemos visto que en el sistema de fuerzas concurrentes, ¿qué pasa con 3 fuerzas? Porque ya hay que empezar a razonar. ¿Cuándo están en equilibrio? Cuando forman un polígono de fuerza cerrado. Sí. Y entonces, ¿qué se tiene que cumplir acá para que eso se cierre? O sea, sumamos la tensión T más el peso Q y más la reacción en A, o sea, RA o A, y tiene que dar 0. Y entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Que la resultante sea 0. La resultante va a dar 0, porque yo la estoy imponiendo, ya estoy diciendo que T más Q más A es igual a 0. Bien, entonces, ¿qué tiene que pasar para que eso sea 0 en este sistema? Que concurran a un punto. Entonces, para que eso suceda, tengo que ver que geométricamente T, A y Q vayan a un punto. Y ahí ya me está definiendo
la distancia X. Y entonces, ¿qué es lo que hago acá? Me doy cuenta que para que esto suceda y pegue en el punto medio, voy a tener que A va a pegar aquí para que Q, que está como Q, está en el punto medio de la longitud L, porque es una barra homogénea, rígida. Recuerdan que nosotros tenemos esas características del cuerpo, la cual me va a dar una dirección así. Por lo tanto, para que eso suceda, A tiene que venir también al mismo punto, que es este que está acá. Si eso sucede, esta cuerda A se divide en dos partes, una parte arriba y una parte de abajo, y hay dos triángulos semejantes. Por lo tanto, aquí voy a tener una distancia X y aquí también tengo que tener una distancia X. Y eso lo deduzco justamente porque la única manera que tres fuerzas estén en equilibrio es que concurran a un punto y su polígono de fuerza esté cerrado. Entonces, hago el polígono de fuerza cerrado y me doy cuenta que hay una similitud y semejanza entre triángulos. ¿Qué triángulos? Y tengo el triángulo A, 2XD, o sea, A, la longitud de acá hasta acá, D y 2X, y el triángulo que forman las fuerzas. Son similares, semejantes. ¿Por qué? Porque el ángulo de T va a ser el mismo que el ángulo que tenga A con respecto a D. T tendrá un ángulo igual al que tendrá con respecto a A. Entonces son dos triángulos semejantes. Entonces, ¿qué puedo escribir yo? La siguiente ecuación, que A cuadrado más 2X al cuadrado es igual a más D al cuadrado. O sea, tengo este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado igual al cuadrado de A, la hipotenusa. ¿Qué más puedo escribir acá? Y puedo escribir esta ecuación. Tengo L, tengo D y tengo X. ¿Y qué puedo hacer ahora? Restar. Y si resto, me queda eso. Las D se van. Acá tengo 4X cuadrado menos una X, me quedan 3X. Entonces la relación que tengo y que me están pidiendo es esa. Fíjense cómo un problema que parece tan simple hay que razonarlo y pensarlo muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? No. Bueno, acá tengo otro problema. Dos esferas completamente lisas de radio R y de peso Q están colocadas según la figura. Determinar las fuerzas ejercidas sobre las paredes, suelo y el punto de contacto si el radio mide 10 centímetros, B, que es este ancho, 36 y cada peso 100 newton. Puedo empezar con una solución gráfica. Estos son problemas que yo estoy resolviendo como un repaso, así que voy a ir rápido. Entonces, elijo una escala de fuerza para la cual yo agarro y veo la geometría del sistema, lo hago geométricamente, lo dibujo en escala, también escala de dimensiones, tantos centímetros o metros por centímetro, dibujo la estructura esa, y luego voy colocando las reacciones. Las reacciones de las paredes son RA, RD y RB. Y también tengo dos reacciones internas, que son las RC. Entonces aquí yo puedo primeramente estudiar una de las esferas. Puedo empezar por la de arriba. Hago geométricamente lo mismo. Coloco las fuerzas. Estudio la de abajo. Coloco las fuerzas. Y una vez que yo tengo ya las dos
esferas, que esto, ¿cómo se llaman estos dos elementos que tengo acá? Los diagramas de cuerpo libre de cada uno de las partes de mi estructura. La acabo de dividir. Entonces, yo ya puedo trazar para la parte superior 3 fuerzas concurren a un punto y tienen que formar un triángulo cerrado porque es el polígono de fuerza cerrada. Luego abajo utilizo esta como dato, entonces arranco RC más Q, que tengo las dos fuerzas esas, porque la conozco por la de arriba. Q es un dato. RC trazo, RB sé que es horizontal y construyo ahora con el triángulo superior y el dato de RC me vengo acá abajo, pongo RC en escala, pongo Q en escala y ya con eso trazo una horizontal y una vertical y saco la parte de abajo. O sea que con eso yo ya he resuelto mi problema en forma gráfica. En forma analítica es muy parecido. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que calcular el ángulo alfa. Y directamente trabajo con el mismo polígono de fuerza, pero ahora lo pego a los dos. Fíjense que acá voy a tener una RC hacia allá, hacia arriba, y una RC hacia abajo, que eran partes del anterior. ¿Se dan cuenta? Lo pongo junto a los dos. Entonces, necesito calcular el ángulo alfa. Para calcular el ángulo alfa, hago una cuenta, simplemente. El coseno de alfa va a ser B menos 2R, porque tengo un R aquí y un R aquí, sobre 2 R's, que son esta que está acá. Entonces, eso directamente hago la cuenta y me da 0,8. Con 0,8 no me pongo a buscar un ángulo, aplico directamente una identidad trigonométrica, con lo cual el seno me da 0,6. Una vez que tengo eso, opero directamente sobre la parte superior y el seno de alfa es igual a Q dividido en RC. Estamos acá arriba. De ahí pongo los datos 100 y 0,6 porque despejo y calculo RC. Me da 166 newton. Con eso me voy a la parte superior, o sea acá. Y tengo RB sobre RC, me da coseno de alfa. Aplicando ya, despejando directamente RB, me da RC por coseno, o sea 166 por 0,8, lo cual me da 132,8 newton. Y como RA es igual a RB, porque lo estoy viendo acá, que RB y RA son iguales, directamente me da 132. Y además estoy viendo que Q más Q es RD. Así que directamente RD es igual a 2Q y es igual a 200. Es 100 más 100. ¿Alguna duda de esto? Tenemos 83 participantes. Me parece que vamos a cambiar al Meet. Bien. Les dejo esto para que ustedes, y ya más o menos lo estoy dejando construido, calcular la fuerza F necesaria para levantar la rueda del suelo si W, el peso de la rueda, es de 40 newtons. Eso lo pueden copiar rápidamente y la clase que viene me dicen cuánto les salió F y qué es lo que han considerado. Tenemos un escalón de 50 milímetros, un radio de 150 milímetros y el peso es de 40 newton. Obviamente, para que esta situación se dé, fíjense que yo ya les tracé que F
A y N van a un solo punto y W. Pero acá hay una consideración. Una cosa es cuando empieza a tomar F el valor 0, o sea, no lo estoy levantando. Y luego voy subiendo F hasta que un punto hace que la rueda esté a punto de levantarse. Entonces, N tomará un valor 0. Yo voy a hacer preguntas sobre esto, ¿no? Las clases que vienen, porque acá hay es bastante interesante ver cómo cambian los valores de la fuerza a medida que va incrementándose F. Porque eso es lo que vamos a ver nosotros en mecánica, entender cómo funcionan los mecanismos. Bueno, determinar la tensión del cable que se indica en la combinación de polea de la figura, que soporta el peso P. Tengo una cuerda que hace así, luego esta que hace así, y esta que está aquí. O sea, tengo tres elementos que están soportando el peso P. Perdón. Si yo corto, voy a poder cortar, vamos a ver. Puedo cortar así, ¿eh? Puedo cortar aquí, puedo cortar aquí, y además puedo cortar aquí. Con todos esos cortes voy bien. Entonces tengo T acá, por lo tanto voy a tener T acá. Va a dar la vuelta a la polea, también voy a tener acá. Pero acá tengo 2T, por lo tanto, en la primera cuerda, que tiene 2T arriba, tiene que equilibrarse con 2T abajo. Este T viene dando vuelta por aquí y me da un solo T. Pero para arriba voy a tener T más T, 2T. Ese 2T va a dar vuelta por acá y se va a venir a la tercera polea. La tercera polea va a tener la tensión de la cuerda 2T. 2T más 2T me da 4T. Entonces 4 más 1, 5 más 2, 7. Son 7T es igual a P. Despejo T y me da que P dividido 7. Eso, poleas sin rozamiento. ¿Se entendió? Bueno. Profe, una cosa, ¿qué pasaría si usted empieza a analizar la situación desde la esquina superior izquierda? Nada, porque hay que cortar. Porque de acá lo he entendido de 10, pero si uno le empieza a mirar de ahí, yo me complicaba. Primero te está diciendo determinar esta tensión. Esta. Y de ahí parto. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ahora, No, aquí me dicen, a ver, la consigna. Que empiece ahí por la consigna. Y por supuesto. Por eso hay que leer bien el problema. Cuando te piden algo, resuelva lo que le piden. No se pongan a hacer otra cosa, porque si no, no lo han resuelto. Y para nosotros es como si fueran que no lo han entendido. Bueno, yo voy a prender un poquito la cámara y voy a dejar de compartir un poquitito. ¿Me están viendo? No, yo no, profe. No, todavía. No, profe. Ahí. Todavía no. Ahora sí. Ahí se ve. Ahora sí. Bueno, miren, yo tengo acá una cosa. Miren, cuando yo empujo el cuerpo y lo hago en el centro de gravedad, el cuerpo desliza, o sea, se desplaza. Ahora, yo voy a desplazar hacia un punto y voy a empujar. ¿Qué hace? Gira. Quiere decir que si yo empujo el cuerpo, me va a producir, en el centro de gravedad, me va a producir un desplazamiento. En cambio, si yo a la fuerza la desplazo hacia un costado, hacia una punta, una arista, un vértice, se gira. Eso es importante entender, que la posición de la fuerza me puede producir. Miren lo que tengo acá. Entonces yo tengo aquí un elemento. No es lo mismo que yo aplique la fuerza aquí que yo aplique la fuerza ahí. ¿Se entiende, no?
Esto es una barra que lo van a empezar a ver mucho, porque ya la semana que el viernes vamos a empezar a trabajar con esto. Por eso la tengo acá a mano. Bueno. Momento de una fuerza. Las fuerzas en sí me van a dar desplazamientos. ¿Se dan cuenta? Lo que yo recién les dije. Pero también las fuerzas pueden, esto es una vista superior de lo que recién indiqué, puede generar un momento y ese momento me va a dar giros. Y no necesariamente necesito tener una fuerza. Puedo agarrar, es decir, puedo tener pares de fuerza que hagan que el sistema gire. Entonces, si yo la desplazo una distancia d, ¿qué es lo que va a hacer ese cuerpo o esa madera? Se va a generar un polo de rotación y va a tratar de girar alrededor de ese polo. En ese caso ya nosotros, el punto D sería hasta acá, hasta el polo. Bien. En el curso veremos momentos de primero y de segundo orden. Citamos algunos. Momentos de primer orden en la superficie, que lo vamos a ver para calcular baricentros. Momento estático de una fuerza, momento de inercia, momento flector, torsor, angular, etc. Fíjense esto bien, porque esto es a lo cual le tienen que prestar mucha atención. Yo aquí tengo una llave que está agarrando un tubo, una llave inglesa. Y estoy aplicándole una fuerza que está paralela al eje X y está empujando la llave y está tratando de hacer girar el tubo alrededor del eje Z. Fíjense que la fuerza está contenida en el plano XY y el sistema está girando en un eje perpendicular a XY que es Z. Ahora a la fuerza la voy a aplicar en ese sentido, paralela al eje Z. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a tratar de hacer girar el tubo alrededor del eje X. Fíjense, dos fuerzas han cambiado su posición y están haciendo girar el elemento en dos ejes diferentes. En cambio, si yo aplico una fuerza en ese sentido, no va a producir nada, va a tratar de desplazarlo al sistema. ¿Y por qué? Porque esto está pasando por el sistema de todos los ejes. Entonces, momento de una fuerza respecto de un punto. Fíjense, aquí tengo una fuerza F aplicada en el punto A, en un cuerpo que lo puedo ver aquí en marrón, y esta fuerza va a producir o va a tratar de producir un giro, ya que el momento de una fuerza con respecto a un punto o a un eje va a proporcionar la medida de la tendencia de la fuerza a ocasionar que el cuerpo gire alrededor del punto S o del eje. Esta fuerza alrededor de este punto o en el cual yo estoy tomando momento, ¿qué me genera? La fuerza está contenida en la recta y el otro es un punto. ¿Qué necesito yo para generar un plano en el espacio? Pregunto.
¿Qué necesito yo para generar un plano en el espacio? ¿Cuáles son los requisitos? Que alguien me diga. 3 puntos. 3 puntos que estén, son 3 puntos, pero que estén como. Coplanares. No. 3 puntos alineados. ¿Cómo? Que no estén alineados. Exactamente, porque si están en una línea no me genera más que una línea. O sea, necesito 3 puntos no alineados. ¿Qué más? ¿Qué otra posibilidad? Tengo que generar un plano. Con 2 fuerzas. ¿Cómo? Fuerzas no, estamos hablando de geometría. Un punto y un vector. Claro, una recta y un punto que no forme parte de la recta. Una recta y un punto. ¿Qué es lo que tengo acá? La recta que contiene a F y el punto O me generan este plano. ¿Y qué más puedo tener para generar un plano? 2 rectas que se corten. Eso tendría que saberle así, chicos. Eso es geometría. O sea, tenés 3 posibilidades. 3 puntos no alineados, 2 rectas que se cortan y un punto y una recta. Eso generan planos. Bien. Que estudie un poco de geometría, porque si no, resolver los problemas de esta materia va a ser complicado. Y aparte trigonometría, ¿no? Y ni hablemos de álgebra, que ya vamos a ver. Bien. Entonces yo tengo una fuerza F que me va a generar un momento alrededor del punto O por el cual yo estoy tomando momento. Fíjense que es más o menos lo mismo que esto. Puedo decir que el cuerpo ese es el tubo. Tengo la fuerza. Esa fuerza la puedo llevar al plano. El plano es el que está generado por el punto y la recta que contiene F. Y después F está aplicada en el punto A. Punto que está aquí o punto que está aquí. Es lo mismo. Acá está el plano en marrón y aquí está en azul. Es lo mismo. Y está generando un momento alrededor del eje O, que pasa por acá. Y por la regla de la mano derecha, fíjense cómo la está poniendo así. Pulgar me indica derecha, mano. Pulgar me indica hacia dónde va el vector momento. Los dedos, hacia dónde, los dedos, hacia dónde está tendiendo a hacer girar la fuerza. Entonces yo tengo un vector que está yendo de O hacia arriba, en este caso, porque está tratando de hacer girar así, y aquí la tengo a la mano derecha. Regla de la mano derecha. Y si yo a eso lo llevo a un plano XY, o sea, a esto que está acá en la figura B, la paso a la figura D, el plano XY, la fuerza, y ahora el vector momento es un vector perpendicular al plano XY y que está viniendo hacia nosotros. Si ustedes ponen ahí la regla de la mano derecha, fíjense, el vector está saliendo de la pantalla. Si estuviera al revés, estaría entrando en la pantalla que ustedes están viendo. Bien. Definición. Tenemos una fuerza, tenemos un punto en el cual nosotros estamos tomando momento, tenemos un punto P, donde está aplicado, y un punto O, donde estamos tomando el momento. Momento de una fuerza, con respecto a un punto o eje, proporciona una medida de la tendencia de la fuerza a ocasionar que el cuerpo gire alrededor del eje o del punto. Definición de momento de F respecto del punto O, sabiendo que R es el vector posición del punto P, este R, respecto de O, el punto P, tiene un vector posición R. El momento se define como la expresión vectorial del vector posición producto vectorial por el vector fuerza. Son 2 vectores y es un producto vectorial, y el producto vectorial me da como resultado otro vector que en este caso le vamos a llamar M0. Y
Su dimensión es Newton por metro, de acuerdo al sistema que hemos elegido. Por definición del producto vectorial, la norma del vector M0 es la norma del vector R por la norma del vector F por el seno del ángulo alfa que está marcado acá. Y R seno de alfa va a ser D. Y D es la distancia más corta que hay entre la recta que contiene a F y el punto donde yo estoy tomando momento. ¿Y cuál es la distancia más corta? La perpendicular que pasa por O e impacta en la recta que contiene F. Entonces, estas dos ecuaciones que tengo acá, que las estoy haciendo así, vamos a ver si le podemos poner el puntero. Estas dos son números. Esta que está aquí arriba es un vector. Esta es un vector. Estos son dos escalares. Por eso son normas. Entonces yo puedo decir que el momento es fuerza por distancia. Y la distancia es la mínima distancia que hay entre el punto y la fuerza. La dirección del momento es perpendicular al plano que generan el vector posición, que en este caso tiene una recta que lo contiene, y el vector F, que tiene otra recta. Entonces son cruces de dos rectas y generan exactamente el mismo plano pi, el mismo plano pi, que si yo considero directamente la recta que contiene a F y el punto O. No se olviden que O está contenido en la recta del vector posición, así que lo mismo. Y el sentido del momento, de acuerdo a la regla de la mano derecha, que ya la acabamos de ver, que está acá indicada. Trato de doblar así, de hacer girar este plano pi, el vector va en sentido del pulgar. Aclaramos. El momento de la fuerza no es Joule, es Newton metro. Bien, en R2 tenemos la fuerza y tenemos la distancia perpendicular que pasa por O. Entonces el momento es fuerza por distancia, donde el vector momento es perpendicular al plano XY y por la regla de la mano derecha, ¿hacia dónde estaría apuntado este vector M? A ver si alguien me dice. Sale. Nosotros saliendo de la pantalla. Saliendo de la pantalla. Exactamente. Bien, perfecto. Bien, ahora pasemos a R3 y la cosa se empieza a complicar un poquitito. Tengo la fuerza aplicada en el punto P. Ustedes ya saben que P es un punto que está en lugar del cuerpo. Esto es una parte del cuerpo. Y F es una fuerza aplicada al mecanismo, estructura, que sea cuerpo. Tiene tres componentes la fuerza F. Son tres vectores componentes. Fx, Fi y Fz vectores. Y el punto P tendrá un vector posición que le llamaremos R. También le podemos decir vector P, pero nosotros estamos, porque ya hemos trabajado con esa definición, le decimos R. Esos dos generan un plano. Y ese plano va a ser el que me va a marcar a mí que el vector momento que va a generar F respecto de O sea, en este caso el origen de coordenadas, es un vector que va a ser perpendicular a ese plano que recién lo habíamos visto. Y pasa por el punto O. Y por supuesto, sigue la mano de la regla de la mano derecha. Sigue el sentido de la regla de la mano derecha. Y está así. Ahí tenemos la dirección.
Y fíjense además que el momento tiene 3 componentes también, en el sentido de cada uno de los ejes. O sea, yo voy a tener un momento OX, un momento OY y un momento OZ, el cual son componentes de M, en este caso para la fuerza F, para el vector R. El vector posición ya sabemos cómo se escribe. Las coordenadas del vector es Rx, Ry, Rz. Por lo tanto, cada una multiplicada por el versor me da a mí el vector posición. Bien, por favor, cierren los micrófonos. Bien. El vector fuerza también ya sabemos cómo se escribe, como F, versor Y, Fx, versor Y, Fi, versor J, Fz, versor K. El momento respecto de F, por supuesto, respecto de O, que es un vector, se define como el producto vectorial de R, vectorial F, y el cual está hecho, de acuerdo a la álgebra vectorial, como el determinante que ahí figura. O sea, en la primera línea van los versores, en la segunda línea va el vector posición y en la tercera línea va el vector fuerza. Entonces, momento, que es igual a vector posición vectorial vector fuerza, se define como ese determinante. Y ese determinante lo puedo calcular con el álgebra vectorial de la siguiente manera. Y me queda esa expresión de acuerdo a cómo voy haciendo el cálculo. Recuerden que para el versor Y yo tacho la columna Y y la fila Y y me queda este cuadradito que está acá y ahí opero RI, FZ menos RZ, FI y es lo que tengo acá como la componente M0X del vector momento M0. Y aquí tienen, para que se acuerden de lo que es la álgebra vectorial, el elemento Y, tacho acá y tacho acá, esto por esto, menos esto por esto. Para el elemento J, tacho la horizontal, tacho la vertical de J, y aquí tengo una cosa, el elemento J va precedido por un signo negativo, eso es por definición. Y lo que queda es AX BZ, AZ BX. Y para acá, versor K, tacho y tacho, columna y fila, y me queda esta parte determinante que es AX, BI, AI, BX. Eso para recordarlo. Por lo tanto, yo puedo escribir que M0X es esta parte que está acá. M0I es esta parte que está acá. Y M0Z es esta parte que está acá multiplicada por el versor K. ¿Se entendió hasta acá? Sí, se entendió. Bien. Fíjense que esto que está acá es nada más que el producto de las componentes de F que dan momento. Porque fíjense, el versor Y está contenido en el eje X. Entonces, en el eje X solo darán momento las componentes que puedan dar momento. La fuerza Fx, componente Fx de F, no va a dar momento porque está acompañando el eje. Por lo tanto, al ser paralela al eje, no da momento. Dan momento Fz y Fi. Entonces, yo trazo una vertical de Fz y esa es su brazo de palanca respecto del eje X. Por eso tengo Ri por Fz como primer término. Luego, ¿qué me queda? La fuerza F, la componente Fi, está acá esta parte, por la distancia Rz, que es la segunda parte con signo negativo. Una es positiva, la otra es negativa. Entonces eso me da
el valor de M0X. Y FX no da momento. Eso participará en otros ejes. Pues, fíjense que participa en el eje Y y en el eje Z. ¿Cuánto vale su norma y su dirección? Y bueno, ya sabemos, la norma es el cuadrado, la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes, raíz cuadrada. Y la dirección va a ser el vector unitario de M0, que es M0 dividido en su norma. Principio de transmisibilidad de la fuerza en R3. Fíjense que yo tengo una fuerza que está aplicada a lo largo de una recta y voy eligiendo distintos puntos. Y el punto que sea me va a dar exactamente el mismo momento, porque están todos contenidos sobre la misma recta. Acá ya se ve claramente que es un vector deslizante F, lo puedo deslizar a lo largo del cuerpo rígido y voy a obtener siempre el mismo efecto. O sea, cuando está aplicado en A, es RA vectorial F. Cuando esté aplicado en B, va a ser RB vectorial F. Cuando esté aplicado en C, RC vectorial F. Y todos darán el mismo momento. Por eso yo puedo deslizar mis vectores y tomar momento en cualquier lado. Bien, resultante de un sistema de fuerza. Momento resultante de un sistema de fuerza. Yo tengo acá N fuerzas aplicadas a este cuerpo y necesito saber cuál es el momento resultante de todas esas fuerzas. ¿Sería la suma de los momentos? Exactamente. O sea que yo voy tomando vectorial, por ejemplo, los momentos vectoriales con respecto a 0. Entonces, para la fuerza 1 es su vector posición R1, vectorial F1, sumo el siguiente producto vectorial, R2, vectorial F2, y bla, 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 y ahí obtengo el momento resultante. Y esto es importante que ustedes sepan porque lo vamos a usar en un ratito. O sea que eso es la suma de todos los productos vectoriales, como habíamos dicho. Su norma, obviamente, va a ser de lo que resulte de todo esto, el cuadrado, la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes, raíz cuadrada. Y su dirección marcada por el vector unitario, que vendría a estar contenido acá en la dirección de M0, y va a ser el vector unitario M0. Y cada una de sus componentes son sus cosenos directores que van a marcar la dirección. Coseno de alfa, acá está el ángulo alfa, ¿ves? Coseno de beta, acá está el ángulo beta, o sea, el ángulo que forma M0 respecto al eje Y. Y coseno de gamma es el ángulo que forma M0 respecto del eje Z. No me voy a detener mucho esto porque deberían haberlo leído. Esto es muy importante. Esto se llama principio de los momentos o teorema de Varignon. ¿Esto qué me dice? Este teorema, que lo dedujo Varignon hace muchos años, me dice que yo puedo tomar la resultante de un sistema de fuerzas y tomar momento y va a ser igual, exactamente lo mismo, que tomar los momentos de cada una de sus componentes respecto del mismo punto. Eso me está diciendo el teorema de Varignon. ¿Puedo usarlo? Sí, mucho se usa. Mucho, mucho. Así que acuérdense del principio del momento. Entonces, el momento de las componentes, voy a tomar solo dos, va a ser igual a R vectorial F1 y R vectorial F2. El 2 lo sumo, opero vectorialmente, o sea, saco factor común, obviamente es así, y eso me da como resultado que es lo mismo que yo tome el momento de cada una de las componentes o directamente tome la resultante y haga un solo momento con el cual me voy a ahorrar mucho cálculo. O trabajo con las componentes o trabajo con las resultantes. No se puede trabajar con las dos cosas. O elijo trabajar con las componentes o elijo trabajar con las resultantes. Bien. ¿Esto es solo para fuerza computente? No.
Puedo trabajar con cualquier cosa. Puedo descomponer la resultante en distintas partes. Seguimos. Entonces, conclusión, en el momento de la resultante, por supuesto que aquí cuando descomponga yo algo, voy a tratar de que tenga un punto, no me voy a complicar haciendo cosas raras. Siempre se lleva un punto. De la resultante respecto de un punto es igual a la suma de los momentos de sus componentes respecto del mismo punto. Las componentes las voy a poner en algún plano, voy a tratar de que vayan todo un punto. Momento de una fuerza respecto de un eje dado. Ahora yo tengo un eje dado, el eje 1, 1, y quiero saber cuál es el momento que da F respecto de ese eje. Ya no respecto del O. O está contenido en el eje 1, 1. Pero a mí me están pidiendo que yo dé el valor del momento O, lo necesito porque necesito calcularlo eso por una cuestión de una resolución de un problema. Entonces, obviamente voy a tener el vector lambda, que se lo hago aquí en azul, que es el vector unitario que me está dando la dirección del eje 1, 1. Obviamente, lo primero que hago es tomar momento respecto del punto O. No me voy a hacer tanto problema por el 1, 1 todavía. Y el respecto del punto O, el momento directamente el vector posición por F. O sea, R vectorial F me está dando a mí ese momento y tiene esta regla de la mano derecha. ¿Voy rápido? ¿Voy bien? Sí, se entiende. ¿Se entiende, profe? Ahora, una vez que yo tengo el momento M0, ¿a quién se le ocurre cómo puedo saber cuál es el valor del momento en el eje 1, 1? O sea, M0 obviamente tendrá sus componentes. ¿Cómo hago yo para obtener el valor del momento de F respecto del eje 1, 1, no respecto del punto O? Lo que voy a hacer es proyectarlo al momento M0 sobre el eje 1, 1. ¿Y cómo hago eso? Primeramente, lambda, como le decía, es el vector unitario en la dirección de 1, 1. Por lo tanto, tengo que conseguirlo o me lo habrían dado, no lo sé. Pero se lo saca así. Ustedes ya saben cómo se consigue un vector unitario que me define la dirección de un eje. Puedo elegir, en caso de que no lo tenga, 2 puntos y ahí escribir con esos 2 puntos los vectores posiciones de esos 2 puntos y de ahí calcularlo al vector unitario del eje 1, 1. Obviamente esos 2 puntos contenidos en 1, 1. Una idea, tienen que hacer práctica de eso. Entonces, la proyección de M0 sobre el eje 1, 1, ¿cómo la consigo? ¿Alguien sabe cómo se proyecta un vector? ¿Qué operación vectorial me da la proyección de un vector? Era el producto escalar. El producto escalar. Perfecto. Muy bien. Entonces lo que hago yo es directamente multiplicar el vector que me está dando la dirección de 1, 1, que es unitario, escalar M0. Y me da ese vector, que es la proyección del momento M0 en el eje 1, 1. Pero ¿esto qué es? ¿Qué número? ¿Qué operación me da? ¿Qué me da un producto escalar? Escalar. Un número. Un número me da la magnitud o el módulo del vector proyección. Entonces, ¿qué tengo que seguir haciendo? Multiplicarlo por el vector unitario. Exactamente. O sea que yo a esto que está acá lo multiplico. Con eso obtengo eso y una vez que tengo ese valor,
lo vuelvo a multiplicar por el vector y ahí ya obtengo, por el vector unitario, obviamente, esto es un triple producto escalar. Entonces, acá ya con esto obtengo el vector M11, que es proyección del vector MC sobre el eje 1,1. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Excelente. Vamos a ver qué es momento de un par o cupla. Un par significa que yo tengo dos fuerzas iguales y de sentido contrario. Las dos fuerzas están contenidas, son paralelas, están separadas, están contenidas en un plano. Eso se llama cupla o par. Fíjense aquí, este hombre está tratando de sacar la rueda. ¿Qué está haciendo ahí? Aplica un par. Cada una de sus manos va a hacer una fuerza de tal manera que va a tratar de hacer girar lo que se llama la llave cruz. Y ahí está aplicando una cupla o un par de fuerzas. ¿Se dan cuenta? O sea, está aplicándole un momento, una cupla, a la llave cruz para qué, o para ajustar, o para aflojar el bulón que sostiene la rueda. Ese par de fuerzas lo puedo poner así, aplicada en un plano pi. Y fíjense, está, mientras más yo haga contener la fuerza, menos fuerza voy a hacer con mi mano. Eso es una práctica que ustedes tienen que ver. Yo puedo poner mal las manos y voy a hacer mucha más fuerza, porque la cupla la tengo que aplicar en el plano correspondiente para que sea eficiente. Entonces, este par de fuerzas que están contenidas en el plano pi son dos fuerzas iguales y de sentido contrario, separadas a una distancia d. Se define como par o cupla a dos fuerzas paralelas de igual magnitud y dirección, de sentido opuesto y separadas a una distancia d. Si yo tomo momento, el momento del par es la suma de los momentos de las fuerzas respecto de un punto. Tomo un punto fuera de donde están las dos fuerzas y me da que M0 es igual a F por D1, F por D1 con un signo y obviamente la otra tendrá el signo contrario, porque una se gira para un lado y la otra se gira para el otro. Saco factor común F y me da que es la diferencia de las dos distancias. Y las dos distancias, al final, es la separación, o sea, la distancia de separación o la mínima distancia entre las dos rectas de acción de las fuerzas del par. Por lo tanto, puedo escribir que el módulo del par es igual a fuerza por distancia. Distancia que es la que separa ambas fuerzas. Obviamente, la suma de las componentes de las dos fuerzas en cualquier dirección es igual a 0. Sin embargo, o sea, si yo agarro y sumo este sistema de fuerza, ¿cuánto me da? F y menos F me da 0. Es como si fuera que está en equilibrio. Pero en realidad, no. Porque las fuerzas están separadas y están produciendo ¿qué? ¿Qué le están produciendo al plano pi? Que gire. Que gire. O sea, tengo un equilibrio de fuerzas, pero tengo un tema ahí. Mi cuerpo no está quieto, está girando, va a tratar de girar. Y yo creo que con solo sumar fuerza ya tengo el equilibrio. No. Tengo aplicado un par y eso que hace, trata de hacer girar el cuerpo. Aunque las dos fuerzas no originan una traslación del cuerpo sobre el que están actuando, sí tenderán a hacerlo rotar. Y eso es importante, porque yo puedo tener un par que me está solicitando un cuerpo y si yo hago suma de fuerzas, me va a dar 0, pero sin embargo mi cuerpo no está en equilibrio. Si el par o cupla está en R3 y están contenidas en el plano pi, voy a tener F y menos F, por supuesto que voy a elegir dos puntos, A y B, donde yo voy a tener vectores posiciones, y de ahí voy a poder escribir cuánto es el vector, cuánto es el momento resultante. El momento resultante es directamente la suma de los momentos. O sea,
El de la fuerza que está como F y el de la fuerza que está como menos F respecto del punto O. O sea, es el vector posición RA por vectorial F más el vector posición B vectorial menos F. Lo que hago aquí, hago la operación vectorial y me queda como que el momento de la cupla es igual a la diferencia de los vectores posiciones vectorial la fuerza, que son dos fuerzas iguales, sentido opuesto. Por lo tanto, es lo mismo que tome directamente el producto vectorial de este vector por una de las fuerzas. Aplicando definición de producto vectorial, lo que saco aquí es la norma del vector que viene a ser el valor de la cupla o del par, o sea, el valor en módulo. Y que es igual a lo que habíamos sacado antes, o sea, es el módulo de F multiplicado por D, porque R, norma de R, seno de alfa me da D. D es la distancia menor que hay entre las dos. La distancia, la menor distancia entre las dos rectas que contienen las fuerzas de la cupla. Miren, si yo tomo ahora otro sistema de referencia, no el que tenía antes, pongo un sistema O' y tomo momento de nuevo. ¿Y qué va a pasar? Y va a pasar lo mismo. Ya aquí el momento O' va a ser RA vectorial F más RB vectorial menos F, da exactamente lo mismo, sigo operando igual, y aquí quedo exactamente igual y quedo con el mismo módulo. O sea, si he cambiado el sistema de referencia, tampoco la cupla cambia en nada. Siempre se mantiene su valor. Esa es la característica de un par o cupla aplicado a un sistema, a un cuerpo, una estructura o a un mecanismo. La cupla es invariante. Entonces concluimos que el momento del par o cupla es un vector libre, porque no se olviden que es un vector, que no depende de los vectores posición, sino de R, el vector entre el par de fuerzas. O sea, no depende tampoco del sistema de referencia. Se mantiene inalterable. Está ahí. ¿Se entiende? La cupla, donde tome momento, bla, bla, siempre va a ser la misma. No tengo que hacer mucho problema. Lo único que tengo que tener en cuenta es su signo cuando tome momento. Las formas diferentes de indicar una cupla o par son estas. O dibujado como un par de fuerzas, o dibujado así, o dibujado así. A veces ponemos las fuerzas y a veces ponemos M. O a veces directamente ponemos este símbolo de giro. Es lo mismo. Son pares o cuplas. Pares equivalentes. Dos pares o cuplas son equivalentes si producen el mismo efecto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tomar distintos tipos de cosas. O sea, acá tengo un par de cuplas. Si yo a estas cuplas, que son dos momentos, los sumo como si fuera dos vectores, aplico la regla del paralelogramo, sumo y obtengo un momento resultante de las dos cuplas, M1 y M2. Por lo tanto, podemos descomponer o componer cuplas o pares de tal manera que la resultante produzca el mismo efecto. Y aquí tenemos un cuerpo en el cual está aplicada una cupla M1 y una cupla M2 y es equivalente al mismo cuerpo cuando yo le aplico la cupla M, que es la suma de M1 y M2. O sea, o trabajo con las componentes o trabajo con la resultante. No puedo trabajar con ambas, porque si no estoy alterando el equilibrio del cuerpo. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien, bien, bien. Vamos, bastante rápido. Bueno, ahora yo voy a entrar en los sistemas equivalentes y aquí
quiero que presten mucha atención. Yo puedo tener un cuerpo que esté el cuerpo o mecanismo solo solicitado por fuerzas. Tengo fuerzas que están solicitando el cuerpo. O tengo otro caso en el cual voy a tener a ese mecanismo o estructura, le están aplicando no solo fuerzas, sino también fuerzas y cuplas. O sea, tiene momentos aplicados en distintas posiciones del cuerpo. ¿Cómo hago la equivalencia de esto? Primero me voy al primer caso. El primer caso, donde solo hay fuerzas, tengo una cantidad de fuerzas aplicada a este cuerpo en el espacio. También lo mismo es para cuando lo lleve al plano. Las fuerzas F1, F2, Fn. Si yo agarro ahora y a todas esas fuerzas las sumo, obtengo una fuerza resultante. En algún lugar del espacio ese del cuerpo me está apareciendo a mí la resultante del sistema de fuerza que estaba aplicado antes. Entonces ahora veo qué pasa con esa resultante. Me olvido de las otras. Esto eran las componentes, fíjense que están en todos lados. Y esta es la resultante de todas las fuerzas. Por eso estábamos hablando de cómo puedo hacer con el tema de principio de Variñón. Que aquí yo estoy aplicándolo directamente, voy a usar la resultante de todo ese sistema de fuerza. En algún lugar del espacio ese está la resultante. Y esa resultante tiene la característica que genera un momento respecto de un sistema de referencia que estoy poniendo yo. Ese sistema de referencia es el eje XZ con un origen en O. Entonces, el momento que me está dando esa resultante directamente respecto del origen de mi sistema, que yo lo ubiqué donde yo quiero, en cualquier lado, donde se me ocurra a mí, lo pongo al sistema XZ y tomo momento. Entonces, me está dando el momento su vector posición vectorial, la resultante. ¿Qué significa eso? ¿Me pueden ver a mí ustedes? Sí, profe. Bueno, Sí. fíjense, Sí. vamos a ver. Yo tengo acá este sistema y ahora la tengo la resultante acá. Y la resultante está tratando de girar el sistema. ¿Se dan cuenta? Miren lo que está en la filmina y lo que estoy haciendo yo. Ahora, lo que yo quiero ahora es trasladarla a la fuerza. Y esto es muy importante porque ya después tengo mis colegas, profesores también, me dicen, che, no saben trasladar una fuerza. ¿Cómo que no saben trasladar una fuerza? Sí, no saben. Entonces, fíjense, yo tengo acá una fuerza que es producto de todo un sistema de fuerza y esta es la resultante. Y está haciendo esto. Ahora yo la quiero trasladar al origen, la quiero llevar a la fuerza acá, al origen, donde yo tengo agarrado el sistema. ¿Y qué pasa cuando yo la muevo para acá? ¿Y cómo puedo trasladarla a la fuerza? Que alguien me dé una idea. ¿Cómo puedo trasladar esa fuerza? ¿Y qué pasa? ¿Qué está produciendo esa fuerza en ese cuerpo? Y respecto del sistema de referencia que yo elegí. ¿La desplazaría? Recién hemos dicho que si la fuerza está separada del centro que yo estoy eligiendo, ¿qué produce? Un giro. Un giro. ¿Qué está tratando de hacer eso? Está tratando de girar. De girarlo. Está tratando de girar. Y ahora yo a ese sistema, que es una sola fuerza, que es la resultante de todo lo que tenía antes, quiero trasladarla al origen de coordenadas. ¿Qué tengo que hacer para trasladarla?
Aplicar una cupla. No. Proyectar en Aplicamos fuerza pero opuesta. ¿Qué hacía yo cuando trasladaba el vector del principio de transmisibilidad? ¿Qué hacía? ¿Qué ponía en el sistema? recta de acción. No. Yo tenía una Otra recta, fuerza. otro sistema de fuerza. ¿Y cómo estaba? Miren cómo, miren cómo la primera clase yo dije, dos fuerzas están en equilibrio sí o sí que. Tienen la misma magnitud y sentido opuesto. Exactamente. Entonces, para trasladar esto, lo primero que hago yo, quiero trasladar, aplico un sistema de eso que habíamos visto en uno de los principios del principio. ¿Y esto para qué sirve? Para esto. Y ya van a ver hasta dónde llega todo esto. O sea, entender todo esto es empezar a entender el equilibrio. Yo no soy un técnico, no voy a ser un técnico. Ustedes van a ser ingenieros, son técnicos. No puedo agarrar, no saber qué es lo que estoy haciendo. Esto es entender lo que se hace. O sea, a mí me dicen, yo soy un técnico. Bueno, mira, vos tenés que hacer una torta. Bien. Aquí tengo un papelito. Así se hace la torta. Y el técnico no entiende nada. Dice, a ver, bueno, agarro harina, agarro agua. Pero el que sabe, hizo este papelito antes, hizo las pruebas y sabe que tanta harina, con tanta agua, con tanta levadura, no sé qué, es lo que va a producir la mejor torta, la mejor masa. Acá, exactamente lo mismo. Yo, cuando estoy trabajando con un técnico, le digo, mira, esto se instala así. El tipo va a ir, lo va a hacer. Pero ustedes tienen que saber por qué. Porque si hay algún problema durante la instalación, el técnico no sabe para dónde ir. Tienen que ustedes, como futuros ingenieros, decirles, no, mira, el problema está acá. Porque ustedes están entendiendo el problema. Entonces, acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Traslado la fuerza al origen de coordenadas. Para ello, ¿qué es lo que hago? Aplico un sistema en equilibrio. De tal manera que yo puedo cancelar el sistema que tenía antes. Pero ¿qué es lo que sucedía? Ahora ya me quedé con la fuerza en el origen, pero en realidad mi sistema original, ¿qué tenía? Tenía una fuerza alejada del centro. ¿Y qué producía eso? Un giro. Un giro. Y yo al trasladarla a la fuerza, lo único que hice es mover a la fuerza. Y para que ese efecto que hacía la fuerza sobre todo mi sistema siga, tengo que poner mi cupla. Entonces, trasladé la fuerza, pero también tengo que poner la cupla. Esa cupla era lo que hacía la fuerza cuando estaba alejada. ¿Se entiende? No escucho, sí. O sea, Sí, Volvemos atrás. Yo tengo esto que era la suma de todas las fuerzas. Eso, con todo mi sistema, donde están todas las fuerzas aplicadas, y cuando hablamos de todas, recuerden cuáles son todas. No tengo que decir cuáles eran todas las fuerzas. ¿Cuáles son todas las fuerzas? Hay dos tipos de acción fuerzas. y reacción. Exactamente, todas sumadas. Y tengo esto, una fuerza resultante. O sea, mi sistema, ¿qué le está pasando? Todavía no tiene equilibrio, tiene una fuerza resultante. Esa fuerza resultante la quiero trasladar al origen. Pero cuando la traslado, para que mi sistema siga siendo lo que yo tenía, necesito aplicar la cupla, que era lo que me estaba dando como momento. Su vector posición, vectorial la resultante. Entonces ahora este sistema que está acá es equivalente a lo que tenía antes. ¿Se entendió? Yo tengo una duda.
¿Cuál? El momento se calcula respecto de un punto o un eje, ¿verdad? En este caso estamos calculando en un punto. Lo puedo proyectar a un eje, sí. Sí, y si fuera distinto de O, del origen, tendría el momento de la cúpula esa. No te adelanté. Vamos por parte. Ah, bueno. Bueno. O sea, yo tengo aquí un sistema X, Y, Z con un origen O. Y ahora aquí el alumno, no sé quién es, porque bueno, ahora son 74. Se ve que le está aburriendo la clase. Pero te voy a decir una cosa. Esto que están aprendiendo acá no sale en ningún libro. Y nadie le va a explicar así. Y esto que está acá es la base de todo lo que ustedes van a ver más adelante. Y ya lo van a ir viendo, porque aquí esto parece demasiado abstracto todavía. Hay que aplicarlo. Cuando yo digo, a ver, fuerza igual a masa por aceleración, es muy abstracto. Y cuando te ponen un camioncito y te dicen esas cosas, los físicos, y te dicen, bueno, y adivina esto y aquello, no sabes cómo aplicar. Es una sola formulita, chiquitita, pero hay que saber aplicarla. Esto también son conceptos. Como la cabeza de ustedes está nuevita en ingeniería, tienen que aprender a razonar. Entonces aquí yo tengo esto, que era lo que tenía antes. Esto es equivalente a toda esa maraña de fuerzas, de N fuerzas aplicadas. Pero ¿qué más? Ahora resulta que yo, como tenía antes, como me dice recién el alumno, yo elijo poner otro sistema de fuerzas. Y en ese sistema de fuerza, el O', también voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Ves? O sea, ya no la voy a trasladar a O, la voy a trasladar a O'. Pongo mi sistema equilibrado y saco. Y ahora tengo M', R', que viene a ser mi vector posición, ¿se acuerdan? Este que está acá. Ahora con respecto a mi nuevo sistema. Y fíjense que al trasladarla, sí, tengo una nueva cupla, pero la resultante permanece constante e independiente del sistema de referencia. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Que la lleve para un lado, para la lleve para el otro, la resultante es la misma. Cambia la cupla de traslado. Ahora, veamos el segundo caso, que es el caso de fuerzas y cuplas aplicadas a un cuerpo. En este caso ya no solo tengo fuerza, sino también tengo cuplas, M1, Mn. Entonces, mi sistema tiene solicitaciones de fuerzas y de cuplas. La resultante de la fuerza va a ser la suma de todas las fuerzas. Y como habíamos visto recién, la resultante de los momentos es la suma de todos los momentos. Y estamos hablando de dos ecuaciones vectoriales. Bien. Ahora, yo puedo resumir la resultante y me queda en un lugar que es la resultante de todas las fuerzas. Y la suma de todos los momentos como un momento total. Y recuerden que los momentos los puedo mover, los llevo ahí. Son cuplas. Ahora, pongo el momento M0, que es el momento de traslado. Y ese momento me queda el momento de traslado, que viene a ser este, más el momento total, me da el momento resultante. Entonces, cuando yo tengo un sistema de cuplas y de fuerzas, sumo todas las cuplas y le sumo el momento de traslación de la fuerza resultante. Y quedo con un sistema
de fuerzas y cuplas reducido a una sola fuerza y a una sola cupla respecto de mi origen. Recuerden que lo mismo lo podría haber llevado a otro lado, a un no prima. Me va a dar exactamente lo mismo. O simplemente, fíjense que yo acá tengo una resultante y un momento resultante. Ese momento resultante, si yo lo hago a la inversa, puedo separarla a la fuerza R de acuerdo a lo que me está diciendo que el momento resultante es este. Entonces, lo que hago aquí es estoy alejando del sistema de referencia a R de tal manera de que yo me quedo con la resultante, que era la sumatoria de fuerzas, y el momento que había quedado, que es la fuerza. ¿Se acuerda que había un momento de traslado? ¿Qué viene a ser el otro? Que lo podemos escribir así. Entonces, me queda todo resumido en un sumatorio de fuerzas y en un momento. Entonces, si todo sistema de fuerza y cupla puede ser reducido a un sistema de una fuerza y una cupla, para que este sistema de todas esas cuestiones que están ahí, tanto cuplas como fuerzas, se puedan reducir y esto quede en una resultante y en una cupla resultante, para que eso esté en equilibrio, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué le tengo que imponer? Que la suma de la resultante sea 0 y el momento sea 0. Exactamente. Si yo le impongo eso, tienen que dar 0. Porque cualquier sistema que yo tenga aplicado a un cuerpo, tanto de cuplas o de fuerzas, lo puedo reducir a eso. Y si yo quiero encontrar el equilibrio, lo único que hago es igualarlo a 0. Entonces, las resultantes me da 0 si la suma de fuerzas me da 0. Y le impongo eso. Y las cuplas, como resultante, darán 0 si toda la suma de cuplas dan 0. No se olviden de algo. Yo puedo tener aquí dos fuerzas paralelas, F1 y F2 como cupla, y me va a dar 0 esto. Pero no me va a dar 0 esto. Porque tengo una sola cupla. Entonces, cuando yo tengo un sistema lleno de cosas, necesito garantizar de que el equilibrio esté estable, haciendo cumplir de que la suma de todas las fuerzas, forma vectorial, es de 0, y la suma de todas las cuplas que existan me den 0. Si no, mi sistema o va a terminar girando o va a terminar desplazándose. ¿Qué hacen las cuplas? Giran. ¿Qué hacen las fuerzas? Desplazan. Entonces, yo tengo que evitar que mi cuerpo ni gire ni desplace. ¿Se entendió hasta ahora? Más o menos. Sí, profe, sí. Ahí está más claro esta parte. Pues, entonces, ¿Puede repetir el momento de traslación? No entendí. El momento de traslación es este. Cuando yo tengo la fuerza lejos, la fuerza que está haciendo, está generando un giro. Para trasladarla yo acá a la fuerza, quedo con la fuerza en el origen, pero además tengo que ponerle la cupla, que es lo que hago con la mano. Entonces tengo la fuerza en mi dedo índice y tengo la cupla que es la que está haciendo mi mano izquierda. Entonces ahí mantengo en la equivalencia. Ya la fuerza está acá, pero la fuerza hacía esto. Para que eso se mantenga, yo tengo que poner la fuerza aquí y la cupla. Son dos vectores que van a estar acá, en el origen. Y el sistema es equivalente. ¿Ahí lo entendiste? Sí, gracias. Bueno, lo mismo pasa acá. Cuando yo reduzco todo, llevo todo a un origen, que es el origen donde yo quiero empezar a analizar ese cuerpo, ¿qué es lo que tengo que garantizar para que ese cuerpo esté en equilibrio? Que la suma de todas fuerzas
den cero y que la suma de todas las cuplas, o sea, de todos los momentos, den cero respecto de ese punto. ¿Y eso qué me garantiza? Me garantiza lo siguiente. Por supuesto, usar dos ecuaciones vectoriales del equilibrio, del cuerpo rígido en el espacio o en el plano, porque eso se reduce escalarmente a dos o tres ecuaciones que ya lo veremos. Entonces, estas son las dos ecuaciones que yo necesito para garantizar el equilibrio. Entonces, en R3, ¿qué posibilidades tengo yo? Que un cuerpo gire alrededor del eje X, que un cuerpo gire alrededor del eje Y, o que un cuerpo gire alrededor del eje Z, o que un cuerpo desplace en cada uno de los ejes. Entonces, yo voy a tener como grados de libertad en R3 6 grados de libertad. 3 giros y 3 desplazamientos. Los 3 desplazamientos, cuando la sumatoria de fuerzas den 0, los evito. Y los 3 giros, cuando la sumatoria de momentos me den 0, me van a dar 0 giros en ningún eje. Y en R2, por supuesto que ahora el plano XY, como si fuera aquí, ¿ve? Está directamente contenido en la pantalla y el eje Z es el que va a salir y entrar de la pantalla que ustedes tienen. Entonces los momentos van a ser esos. ¿Y qué voy a tener entonces en R2? Como posibilidades de movimiento, 2 desplazamientos y un giro. El giro es que gire el plano alrededor de el centro o lo mismo, yo puedo decirle, miren muchachos, tengo acá una chapa, le pongo un clavo y esa chapa puede girar alrededor del clavo cuando lo pongo en la pared. Entonces ahí tengo un punto de giro. ¿Esto se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a las ecuaciones de equilibrio. Equilibrio del plano y el espacio. Condición analítica necesaria y suficiente para el caso general de fuerza. O sea, ya no necesito decir, no, esto son fuerzas. No, esto es cualquier tipo de sistema aplicado a cualquier mecanismo o estructura. Va a tener las siguientes condiciones analíticas de equilibrio. Y son las dos ecuaciones que conocemos. Las dos ecuaciones vectoriales. Que para R2 se van a hacer 3 ecuaciones escalares. Sumatoria de fuerza en cada uno de los ejes y sumatoria de momento en cualquier punto del plano me tiene que dar 0. 0. Y ahí ya garantizo que mi sistema en el plano está en equilibrio. Y para R3, obviamente, las 3 escalares para cada una de las ecuaciones vectoriales, o sea, voy a tener 6 ecuaciones que me van a dar a mí la condición necesaria y suficiente del equilibrio en el espacio de un caso general de fuerza, o sea, puedo tener aplicada cualquier tipo de fuerza. Eso significa que yo pongo un sistema de coordenadas en el espacio y tengo que garantizar que la sumatoria de fuerza a lo largo de cada uno de los ejes que elegí sea 0 y la sumatoria de momentos alrededor de cada eje que elegí me dé 0. ¿Se entendió esto? Entonces, estas son para el plano y las otras son para el espacio. Condiciones analíticas necesarias y suficientes de equilibrio. Vamos a ver ahora, y ya nos queda menos, bastante menos, bastante rápido, cómo puedo simplificar la cantidad de ecuaciones de acuerdo a los sistemas de fuerza que tengo aplicadas. Por ejemplo, un sistema colineal
que tiene fuerza solo sobre un eje, con una sumatoria de fuerzas sobre ese eje, son las ecuaciones independientes que tengo, o la linealmente independiente. Con solo hacer esa suma, yo ya garantizo el equilibrio en un sistema de un D. En cambio, para 2D, puedo tener un sistema de fuerzas concurrentes a un punto. Ahí no necesito tomar momento, porque están todas concurriendo a un punto, con lo cual no me va a dar nada eso. Y estoy sacando números sin sentido. Si los sistemas son de fuerzas concurrentes, con dos ecuaciones independientes, soluciono este problema. En cambio, si tengo un sistema de fuerzas paralelas, y fíjense que están separadas, contenidas en el plano, con hacer sumatoria con respecto al eje que contiene esas fuerzas igual a 0 y tomar momento en cualquier punto de este plano, yo garantizo que este sistema de fuerzas paralelas está en equilibrio. Y para el caso general, ya no tengo ninguna condición que me esté dando el hecho de que pueda dejar de usar las ecuaciones, tengo que aplicar las tres ecuaciones, sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje igual a 0, y además sumatoria de momento con respecto a un punto, o sea, cualquier eje que sea perpendicular al plano XY igual a 0, me está dando a mí las condiciones de equilibrio de un cuerpo en dos dimensiones, para un caso general de fuerzas. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Vamos ahora al espacio. Fíjense, yo tengo ahora un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio. No necesito ningún tipo de ecuación de momento. Simplemente sumo la fuerza porque yo estoy sabiendo que todo el sistema de fuerza está concurriendo al punto O y ahí aplicaré mi eje de coordenadas. Entonces sumo todas las fuerzas en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, la hago igual a 0 y consigo el equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio. Pero acá hay un caso particular también. Supongamos que todas las fuerzas van con sus proyecciones y cortan un eje. Y esto se usa mucho. Porque yo voy a buscar que las fuerzas en el espacio corten un eje para evitar esa ecuación. Porque fíjense, todas estas fuerzas cortan el eje X. ¿Y quién desaparece del sistema de seis ecuaciones? La sumatoria de momento en el eje X. O sea, tengo ahí una opción de decir, no necesito tomar momento porque evidentemente no dan momento. Están todas pasando por el eje X. Me voy a dar un sistema de fuerzas paralelo en el espacio. Fíjense aquí, están todas contenidas en el eje X. Por lo tanto, si están contenidas, dan momento, son paralelas. No nos dan momento. Y no dan momento porque no hay manera de tomar ningún tipo de brazo de palanca. Están acompañando al eje. Lo que hacen es hacer desplazamiento en el sentido del eje X. Por lo tanto, no todas las fuerzas no dan giro alrededor del eje X, dan desplazamiento. Pero sí van a dar giro alrededor del eje Y y del eje Z. Entonces, yo aquí sí voy a tener las ecuaciones de los momentos en Y y en Z, y como no tienen proyección o no me interesa qué pasa en el eje Y y en el eje Z respecto a la suma de fuerza, voy a tener una sola ecuación de sumatoria de fuerza, con lo cual yo voy a buscar el equilibrio. Y aquí, con este sistema de fuerzas paralelas en el espacio, con tres ecuaciones, una de suma de fuerza y dos de momento, bien elegidas, puedo solucionar mi sistema, mi estructura, mi mecanismo y buscar el equilibrio. En el caso general de fuerzas, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener las seis ecuaciones. Bueno, veamos ahora el siguiente problema. Tengo dos
frascos que están colocados en lo que debería ser es una balanza prácticamente, que tenemos un punto aquí de apoyo. Esto se llama vínculo A, es un vínculo, y este vínculo se llama vínculo apoyo fijo. Ese apoyo fijo tiene una articulación ahí en ese punto blanco que permite que el sistema, que esta barra gire. Si ustedes me ven aquí, yo tengo ahí, o sea, el sistema gira, pero este punto donde está A está fijo. No se puede mover, como si fuera que le he puesto un clavo a la madera y le he puesto contra la pared. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo único que puedo hacer en la madera es esto. Entonces, de un lado pongo un frasco y del otro lado otro. Y eso está evidentemente horizontal y por lo tanto está en equilibrio. Y ahora me dice, si P vale 1 newton de peso y P2 vale 10 newton y esto vale 1 metro, ¿a qué distancia tengo que poner el P1 para que esto quede en equilibrio? Y ustedes me pueden decir qué sistema de fuerza es ese. ¿Es un sistema de fuerza concurrente? ¿Es un caso general de fuerza? ¿Qué? No concurrente paralelos. Son paralelas. Si son paralelas, no van a concurrir solamente en el infinito. Entonces, coloco las dos fuerzas y coloco la reacción. Fíjense, son 3 fuerzas, una reacción y 2 acciones. P1 y P2 son acciones y R es la reacción del apoyo fijo A este sistema que está solicitando esa barra de madera. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Y solo tengo dos elementos, a ver. ¿Por qué? Porque si yo hago la suma de fuerzas, yo sé que P2 más P1 tiene que ser igual a R, pero con eso no saco la distancia. ¿Se dan cuenta? Porque es importante entender qué es el momento. Entonces, si el momento, lo digo que es positivo así, la sumatoria de momentos respecto del punto A me dice que P1 por A menos P2 por B es igual a 0. Y por la sumatoria de fuerzas en I, menos P1 menos P2 y más R es igual a 0. Si yo de acá despejo A, puedo calcular el valor que me están pidiendo. Y R, evidentemente, es la suma de P1 y P2. ¿Alguna duda? En este caso no se consideraría el peso de la tabla. No, porque no dije que tenía peso. Bien. No se olviden, yo estoy modelando estas cosas. La tabla capaz que era una madera balsa y no pesa nada, entonces yo directamente digo no la considero. ¿Y eso qué significa? Esos son los modelos que yo estoy usando. Cuando yo digo, chicos, las poleas no pesan nada, las poleas pueden ser de madera, la estructura es toda de hierro, entonces una polea de madera no me da no me va a producir un error en el cálculo, entonces desprecio el peso de las poleas. En este caso, yo digo desprecio el peso de la barra. Desprecio eso, simplemente estoy considerando el peso de los frascos. Y eso son cosas que van a ver en todos los sistemas que nosotros vamos a estudiar y más adelante también. O sea, puedo tomar, supongamos, de una estructura muy compleja y decir, bueno, a ver, el peso propio de esa estructura son montones de barras y cosas. Y bueno, lo distribuyo a lo largo de todo. Bueno, sumo todos los pesos de todos los elementos y los distribuyo como si fuera una carga distribuida en todas esas, en lugar de tener cientos de vectores que están pesando ahí, no, lo sumo y utilizo uno. ¿Se entiende? O sea, voy buscando el lado más conveniente para trabajar. ¿Otra pregunta?
¿Ninguna duda? Bueno. No, profe, ninguna duda. Perfecto, entonces yo me quedo un ratito más. Si tienen alguna duda, la clase terminó acá. Hemos terminado bien, con tiempo suficiente. Así que la próxima clase el viernes a las 16 horas. Y le digo que la próxima clase es muy importante porque ya vamos a empezar a ver justamente esto que está acá. Cómo se vinculan las estructuras y los mecanismos a tierra y entre ellos. Y empezar a estudiar cuáles son los tipos de estructuras que nosotros vamos a empezar a visualizar apenas vea yo una estructura o un mecanismo y decir, esto es así. Y ese es el modelo que se tienen que ir grabando ustedes para ir reconociendo y de esa manera decir, bueno, esto se resuelve con esta forma. Profe, Entonces, sí. disculpe, no sé si podemos volver a la diapositiva del segundo caso del sistema equivalente. Sí, a ver, vamos a ver. ¿A esa? Claro, cuando hace lo de los momentos, digamos, para calcular el momento resultante, ahí me perdí un poco. Y es lo mismo, ¿te acuerdas que estos son cuplas? ¿Cómo sumábamos cuplas? Como vectores. ¿Entendés? Claro. Sumo todas las cuplas que me da. Una cupla, que es resultante. ¿Qué es lo que hace? Vamos más atrás todavía, porque eso lo tenés que ver más atrás. Hace eso. Tengo un montón de... Aquí en este caso tengo muchas cuplas. ¿Ves? ¿Y qué hago? La sumo. ¿Y con qué me quedo? Con el momento resultante. Y ese momento resultante es el que aplico acá. Una vez que tengo la cupla, ¿y qué tenía de característica la cupla? Pues yo a cualquier lado, no es lo mismo. Entonces la pongo en el origen. A diferencia de las fuerzas. La fuerza, cuando la sumo, tiene una ubicación, en algún punto está aplicada a esa resultante. Entonces, para moverla, yo tengo que hacer tengo que dejar el efecto que producía esa resultante. ¿Y cómo? Produciendo una cupla. Y esa cupla, cuando yo la llevo al origen, tengo que poner la cupla que era la que producía no estando en el origen. ¿Se entendió? Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces ahí ya yo puedo tener, eso se reduce a una fuerza y a una cupla que va a ser la suma de las totales más la cupla de traslado. Claro, claro, eso es lo que tenía duda. Bien, gracias. Bueno, me alegro que estén. Bueno, si ustedes no tienen nada más que hacer, yo doy por concluida la clase. Disculpe, tengo una duda más. Sí, ¿No tiene ninguna fecha del parcial? sí, ya tenemos, pero va a aparecer en la página, ya va a estar. Ah, bien, bien. Estamos en esa gestión y es muy posible que el fin de semana o la semana que viene ya tengan todo el calendario completo de nuestra materia. Yo espero que antes, porque nosotros tenemos que acordar con la universidad cuando tomamos los parciales. Pero somos los primeros generalmente que acordamos eso. ¿Puede ser que hay evaluativos antes del parcial o no? Sí. ¿Esos sí. son eliminatorios o no? No, ya les dije, los evaluativos nuestros, para que sepan ustedes cómo están. Los corrige el ayudante, es decir, mira, anda muy mal o anda muy bien, que me encantaría que saquen todos 10. Bien, gracias. De nada. Es muy posible, porque hoy no hemos llegado a los 100, ¿no? Es muy posible que mande
un link de Meet. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, chicos. Si nadie tiene ninguna cosa más, cierro la reunión. Chao, profe.